El 13 de julio de 1977, Nueva York tuvo un apagón que afectó a casi toda la ciudad. En un solo día, hubo miles de personas detenidas y cientos de incendios y de tiendas saqueadas. El costo de los daños lo estimaron en un poco más de $300 millones. Este fue solo uno de los muchos ejemplos en los que se evidenció el nivel de dependencia que generó nuestra civilización de la electricidad. Aunque hubo otras razones para que se diera todo eso, el apagón fue lo que desató todo. Cuando apenas se había empezado a usar, la electricidad era para iluminar las casas y las calles, pero con el tiempo se hizo más imprescindible. Se fue usando para cada vez más cosas en todos lados, hasta el punto de que podíamos usarla lo mismo para calentar agua en nuestra casa que para mandar a una persona a la luna. Pero justo por ser tan necesaria para tantas cosas es que dejamos de verla. Se vuelve como una segunda naturaleza y dejamos de pensar en la presencia que tiene nuestro modo de vida y en cómo alteró y sigue alterando nuestro comportamiento. Básicamente, la electricidad se volvió invisible. Este proceso es el mismo que estamos viviendo ahora con Internet y las nuevas tecnologías de información y comunicación. A principios de este siglo, Internet era un lugar al que tenías que ir, moverte al lugar de la casa donde estuviera ubicado y usarlo desde ahí. Ahora es algo que está por todos lados. Heladeras, autos, relojes y hasta tachos de basura están empezando a usar Internet. Las ciudades en general están desarrollando un proceso de dependencia cada vez más profundo. Hace ya 8 años, una caída de Facebook durante unas horas hizo que el teléfono de emergencia de Los Ángeles se inundara de llamadas. Igual que la electricidad, estas plataformas ya son otro tipo más de infraestructura que moldean nuestra vida. Saber cómo llegar a un lugar, pedir comida, hacer compras, hablar con gente y hasta el trabajo son cosas que están empezando a depender cada vez más de estas infraestructuras digitales y que por eso empiezan a configurar nuevas formas de socialización y comportamiento. Nuestro uso de todas estas plataformas está conformando el Big Data. Cada día estamos generando un montón de información de todo lo que hacemos que es almacenada por estas empresas. Básicamente, esta nueva infraestructura de la ciudad que son las plataformas digitales está monopolizada por unas pocas corporaciones que pueden usar todos esos datos con muy pocos límites. Algunas empresas pagaron a Niantic Lab, encargada de Pokémon GO, para que pusiera más Pokémon cerca de sus negocios y así poder controlar el desplazamiento de la gente por la ciudad para que pasaran por lugares donde pudiera consumir sus productos. Facebook reconoce recopilar información de gente que ni siquiera tiene Facebook. Hace unos años también reconocieron haber hecho un experimento con las emociones de sus usuarios. Hoy ya se sabe que una ligera modificación del algoritmo puede alterar cómo se sienten las personas sin que ni siquiera perciban la modificación que se hizo. Y aunque esto sí tuvo repercusiones, información de Facebook fue utilizada para manipular las elecciones estadounidenses de 2016. Esos son solo algunos ejemplos del potencial que tienen estas corporaciones para controlar y manipular la acción humana. Aunque las promesas que se hicieron sobre la economía digital tenían que ver con una mayor democratización y progreso social, lo que está generando son nuevas lógicas de dominación. La monopolización de los espacios de socialización y la posibilidad de acceder a tanta información de las personas facilita la posibilidad de guiar el comportamiento a un nivel que antes era imposible. Los modelos de negocios de estas plataformas se basan en hacer que pasemos el mayor tiempo posible usándolos para ver los anuncios que haya, pero sobre todo para que sigamos generando datos. Las plataformas se empiezan a parecer a feudos donde el valor no viene de producir algo, sino de los datos que generamos permaneciendo en esos espacios. Todos estos procesos están cambiando la naturaleza misma de nuestro sistema. Estamos entrando en lo que pensadores como Cedric Durand o Janusz Varoufakis llamaron tecnofeudalismo. El capitalismo actual, en vez de avanzar hacia un mundo más civilizado, se está empezando a parecer a las sociedades medievales de Occidente. Este tipo de sociedades, dice el historiador Gubi, era extraordinariamente jerarquizada, en la que un puñado de poderosos dominan desde muy alto a la masa de rústicos que explotan. En esos tiempos, el campesino no tenía ninguna opción más que trabajar las tierras que eran propiedad del señor feudal. Aunque tenían la libertad de irse cuando quisieran, prácticamente no tenían otra alternativa porque dejar la tierra implicaba quedar por fuera de la sociedad. Así que pasaban sus vidas trabajando ahí. Eso hacía que generaran una relación de dependencia con las tierras en las que pasaban la mayoría de su tiempo, pero que en realidad le pertenecían a sus amos, a los que tenían que darle la mayor parte de lo que producían.
A esos campesinos es que nos estamos empezando a parecer nosotros. Estamos generando la misma relación de dependencia que tenían con las tierras, pero con todos estos espacios digitales. Porque aunque nadie nos obliga a participar en ellos, dejar de usarlos es muy difícil, así que no tenemos mucha opción. Pero igual que los campesinos del feudalismo no eran dueños de su tierra, sino que le pertenecían a los señores feudales, tampoco nosotros somos dueños de todos estos espacios, sino que le pertenecen a unos pocos dueños de las corporaciones, quienes están en el lugar de los antiguos señores feudales. Solo que la riqueza actual no viene de lo que producimos, sino de la acumulación de nuestros datos. Al participar de estos espacios, estamos constantemente generando información de nuestra vida que es dirigida a todas estas corporaciones. Para el capitalismo actual, lo más importante no es producir más cantidad y más rápido, sino que el ideal es conquistar la mayor cantidad de espacios digitales que puedan ser fuentes de más datos. Y como nuestra economía tiende a la acumulación de la riqueza en pocas manos, se puede dar que una sola persona pueda comprar a la competencia y exista un monopolio sobre esa extracción de los datos. Sin necesidad de haber producido nada material, estamos viendo una cantidad de acumulación de capital y de desigualdad que nunca antes se había dado en la historia. Que WhatsApp, Facebook e Instagram sean propiedad de una sola persona permite que la capacidad para extraer los datos se monopolice y a su vez se pueda seguir usando esos mismos datos para mantener ese monopolio. Porque mientras más usamos algunos de estos servicios, más datos se están recopilando, y mientras más datos se recopilan, más fácil es hacer que el servicio siga funcionando y enganchando a los usuarios. Se usa todo lo que se sabe de nosotros para hacer que la experiencia de cada uno se sienta lo mejor posible. Por ejemplo, en una investigación sobre Amazon se dijo lo siguiente: Amazon.com construyó una tienda adaptada a cada cliente. Cada persona que acude a Amazon ve el sitio de manera diferente, porque este está personalizado en función de sus intereses. Es como si uno entrara a una tienda y todos los estantes comenzaran a reordenarse para que lo que uno sea susceptible de querer comprar se ponga de manifiesto, y a la inversa, lo que probablemente no le interesa sea retirado. En función del contexto presente y de su comportamiento pasado, el sistema de recomendación de Amazon selecciona un pequeño número de artículos que a uno le pueden gustar. Gracias a la capacidad de recopilar nuestros datos, estos servicios siguen fortaleciendo esa relación de dependencia similar a la que tenían los feudos medievales. Pero si la predicción del comportamiento puede generar esto, a lo que verdaderamente aspiran estas empresas es a un algoritmo que no solo pueda predecir el comportamiento, sino que pueda anticiparse a lo que queremos. Para Lawrence Page, el fundador y director de Google, el problema que tiene Google es que uno tiene que preguntarle lo que quiere cuando en realidad ya debería saber lo que cada uno quiere y decírselo antes de que se haga la pregunta. Eric Schmidt, director ejecutivo de la misma empresa, dijo que si nos dan más información de ustedes mismos, de sus amigos, podemos mejorar la calidad de nuestras búsquedas. No nos hace falta que tecleen nada, sabemos dónde están, sabemos dónde han estado, podemos saber más o menos qué están pensando. Como dijo la socióloga Shoshana Zuboff en su libro sobre el capitalismo de la vigilancia, hubo un tiempo en el que buscábamos en Google, ahora Google busca en nosotros. Las corporaciones y los algoritmos ya están empezando a elegir cada vez más cosas de nosotros. Vemos normal que decidan qué películas vemos o qué música escuchamos. Y como los sistemas para recopilar nuestros datos se siguen haciendo más complejos y los algoritmos más inteligentes, van a ir teniendo más capacidad de elegir más cosas del día a día. Lo que se busca es acercarse al ideal donde el objetivo no es predecir el comportamiento humano, sino dirigirlo. Que los algoritmos tengan tanto conocimiento sobre cada uno de nosotros que nos den lo que queramos antes de pedirlo, antes siquiera de saber que lo queríamos. Lo peligroso de esto es que es un orden difícil de cuestionar. Si nos sentimos siempre bien y entretenidos constantemente, ¿por qué haríamos el esfuerzo de querer cambiar algo? En su libro Un Mundo Feliz, Huxley había imaginado una sociedad que era controlada no a través de la fuerza y la represión, sino gracias al placer y al entretenimiento, donde censurar o prohibir libros no iba a ser necesario porque nadie iba a querer leerlos. Y si por alguna razón alguien se sentía mal o disconforme con el mundo, podía consumir una sustancia llamada soma para volver a sentirse bien siempre que quisiera. Con la cantidad de información que se tiene sobre nosotros y lo que nos gusta y hace sentir bien, es como si se tuviera la capacidad para generar un soma individual y personalizado para cada uno. Si los datos nos siguen conociendo mejor que nosotros mismos, va a ser cada vez más fácil para los algoritmos elegir por nosotros. Desarrollaríamos un nivel de apego a las plataformas que nos darían todo lo que queremos sin que ni siquiera tengamos el tiempo de reflexión sobre qué es lo que verdaderamente queríamos hacer. En palabras de Cedric Durand, la aspiración de la gubernamentalidad algorítmica de pilotear a los individuos sin dejar lugar a la formación de los deseos no puede sino degenerar en una máquina con pasiones tristes. El individuo, en su trabajo y luego en todas las fases de su vida, se encuentra tendencialmente expropiado de su propia existencia. El filósofo Etienne Balibar llama a la posibilidad de esta derrota definitiva subsunción total.
Ella implica una pérdida total de individualidad en el sentido de una identidad y de una autonomía personal. Si en algo se diferenciaría este mundo de las sociedades feudales, es que nosotros seríamos esclavos felices. La forma perfecta de una tiranía es la que hace que sus prisioneros se sientan tan bien que ni siquiera piensen en escapar. Aldous Huxley se había dado cuenta que toda esa tecnología que tanto nos gusta era la misma que iba a anular nuestra capacidad para poder pensar. Dijo Neil Postman que lo que le preocupaba a Huxley en su libro no era que la gente se reía en vez de pensar, sino que ya no sabían de qué se reían ni por qué habían dejado de pensar.